este ejemplo vamos a ver cómo se modela una función seccionada en Vensim y cómo se puede utilizar para hacer un ejercicio de integración numérica. La función seccionada que vamos a utilizar es esta función que tiene varias secciones donde todas son rectas. Utilizamos rectas para facilidad de la modelación. La función que vamos a utilizar, como vemos, empieza aquí en 0, entre 0 y 1, luego sube a punto 4, baja a menos punto 6, luego continúa en línea recta por acá, se va de 6 a 9, nuevamente horizontal, de 9 a 11 sube en línea recta y de 11 a 13 se mantiene constante con el valor de 1. Lo primero que tenemos que hacer, empezamos en este caso con la función en forma gráfica, con las secciones gráficas, y lo que debemos hacer a continuación es describir algebraicamente esta función. Aquí estamos escribiendo en forma algebraica entre 0 y 1, lo voy a omitir porque la función vale 0. Después tenemos que vale 0, entre 0 y 1, vale punto 4, entre t igual a 1 y t igual a 3. Después vale menos punto 6 entre t igual a 3 y t igual a 4. Después tenemos esta ecuación de la recta. La ecuación de la recta fue obtenida a partir de dos puntos. Si es el punto 4, menos punto 6 y 6, punto 4. ¿Sí? Con estos dos valores, con este punto y este punto, se obtiene la ecuación de la recta, que resulta ser menos 2.6 más 0.5 por t. Esta t es la variable tiempo. Después la función permanece en punto 4 entre el 6 y el 9. Y posteriormente, a partir del 9, entre el 9 y el 11, tenemos una línea recta que tiene los siguientes puntos extremos. Aquí es 9,0.4 y 11,1. Con estos dos puntos obtenemos la ecuación de la recta, que es menos 2.3 más 0.3 por t. Finalmente, el último segmento entre 11 y 13 corresponde a un valor de 1. La función aquí queda ya descrita en forma algebraica. Ahora bien, para modelar esta función en Vensim vamos a utilizar la función pulso. La función pulso la estoy ilustrando aquí. La función pulso efectivamente es un pulso unitario. Vemos que aquí es 1, la ordenada es 1. ¿Sí? Y la función pulso en Vensim tiene dos parámetros. El primer parámetro es el valor donde inicia el pulso y el segundo parámetro es cuánto dura ese pulso. Después de esa duración, el pulso desaparece. De manera que si multiplicamos cualquier otro valor o cualquier función por la función pulso, estamos multiplicando por 0 en el rango anterior al inicio, multiplicaríamos por 0 en el rango posterior al inicio, y únicamente en el rango en el que el pulso vale 1 tendríamos una función diferente de 0. Entonces vamos a aprovechar este hecho para modelar las secciones que están arriba. Lo que tenemos que hacer pues es multiplicar el valor de la función. Por ejemplo, en este caso el punto 4. El punto 4 lo multiplico por una función pulso que vaya entre 1 y 3, de manera que desaparece todo lo demás y únicamente me queda el intervalo entre 1 y 3. Para esta recta también, esta recta se extendería desde menos infinito hasta infinito. Para multiplicarla por la función pulso, desaparece todo lo que está antes del 4, lo que está después del 6, y únicamente lo que está entre 4 y 6 queda multiplicado por 1. De esa manera, la función, utilizando la función pulso de Vensim, quedará así. Es 0.4, es esta parte, vale 0.4, y esto es válido entre 1 y 3. Entonces multiplico el valor de punto 4 por el pulso que empieza en 1 y termina en 3 porque dura 2. Luego tenemos aquí menos punto 6, y este es un pulso que empieza en 3 y termina en 4. Aquí tenemos es un pulso que empieza en 3 y dura 1, o sea, empieza en 3
y termina en 4. Enseguida tenemos este segmento de recta. La ecuación de la recta es menos 2.6 más 0.5 por t. Como vamos a utilizar Vensim, la variable t es la variable tiempo, que se llama time en Vensim. Entonces por eso aquí estoy poniendo menos 2.6 más 0.5 por time. Y eso está multiplicado por un pulso que va desde 4 hasta 6. Es un pulso que empieza en 4 y dura 2. Y así está escrito el resto de la función. Por ejemplo, en este tramo lineal entre 9 y 11, la ecuación de la recta es menos 2.3 más 0.3 por t, o sea, por time, y está multiplicado por el pulso entre 9 y 11. Por eso es el pulso que empieza en 9 y dura 2. De manera que todo el resto de la recta desaparece, excepto los valores entre 9 y 11. Finalmente, tenemos un valor de 1 desde t igual a 11 hasta t igual a 13. Ahora bien, lo que vamos a querer modelar en Vensim es la integración de esta función. Para eso vamos a considerar que esta función es la derivada de una función g con respecto a t, o bien que la función g es la integral de esta función de t por diferencial de t. Entonces vamos a integrar esta función y vamos a suponer que tiene un valor inicial, es decir, g de 0 es igual a 3 para poder efectuar la integración numérica con un valor inicial. ¿Sí? Lo que tenemos es que f es la derivada de g con respecto a t. Me voy a llevar de una vez la expresión de la función para copiarla y pegarla en Vensim. En Vensim ya tengo aquí el dibujo inicial. Esta es la función f, que es la derivada de g con respecto a t. Por lo tanto, g es la integral de f con respecto a t. Eso lo dibujamos de esta manera. En este dibujo, donde esto es el flujo constituye la derivada de esta función con respecto a t, o al revés, esta función va integrando esta función con respecto a t. Vamos a poner los valores iniciales. Como la f depende de la t, como tenemos aquí en el Excel. En esta descripción, la función f depende de la variable t, que es la variable tiempo. Por lo tanto, en Vensim tenemos que agregar aquí la variable tiempo propia del sistema de simulación. Entonces, para hacer eso, elijo aquí una variable sombra, es una variable shadow. Esta variable shadow me permite elegir, la voy a poner por aquí, ¿sí? Me permite elegir varias de las variables que ya están en el modelo, pero en particular a mí me interesa utilizar la variable time. También utilizamos una variable sombra cuando queremos repetir una variable que ya existe en el modelo para evitar o reducir que se crucen tanto las líneas al hacer el modelo. Aquí elijo la variable time y la pongo. Aquí está colocada la variable tiempo. Voy a conectar la variable tiempo con la variable f, con la función f, porque sabemos que f depende del tiempo. Ahora bien, para hacer la definición de f, me meto aquí a la f y voy a pegar, aquí aparece la variable tiempo porque ya la conecté. ¿Sí? Pego la expresión que ya teníamos en el Excel. ¿Sí? Y aquí está la variable tiempo. Está la variable tiempo aquí en medio. Y aquí está la variable tiempo que ya está incluida aquí. ¿Sí? La expresión es la misma que teníamos en el Excel. Entonces ya le pongo OK. Y para la variable g voy a considerar que, como dije en el Excel, vamos a integrar f. Si g es la integral de f de t por diferencial de t con un valor inicial de 3. Por lo tanto, aquí en Vensim voy a poner que está integrando f. Ya me lo puso automáticamente, me pone que está integrando f y tiene un valor inicial de 3. En la configuración del modelo es Model Settings
Aquí voy a poner que integre desde 0 hasta 13, porque hasta 13 llega la gráfica, con un time step pequeño, un paso pequeño para que integre con mayor exactitud. Si pongo OK y voy a correr con este botón de simulación, corremos la simulación y ya está. ¿Sí? Me puedo situar aquí en la variable G y voy a dibujar los gráficos. ¿Sí? Así están los gráficos. Esta es la función f y esta es su integral. Aquí empieza en 3 y se mantiene en 3 porque la derivada vale 0. Después brinca a punto 4 y aquí crece de manera constante, de manera lineal, ¿sí? Con una pendiente de punto 4. ¿Sí? Después desciende hasta menos punto 6, se sigue comportando aquí en línea recta pero con pendiente negativa, menos punto 6. A partir de este valor, ¿sí? La derivada es esta recta, por lo tanto la integral es una parábola. Después de aquí se vuelve a convertir aquí en recta porque esta es una recta horizontal y finalmente, ¿sí? Finalmente tenemos que crece de acuerdo a la línea recta y se mantiene en 1 y eso se mantiene acá el crecimiento. ¿Sí? Y esta es la forma en la que se integra utilizando el Vensim.